Como lo veíamos en el video anterior, nuestros sistemas son la base fundamental de la estructura de nuestro pensamiento, de la estructura de nuestras emociones y obviamente también de la estructura de nuestro cuerpo. En el video anterior veíamos cómo los músculos nos permitían movernos y cómo los músculos precisamente con ese movimiento nos permitían hacer cosas en la vida, tanto de manera física como mental, para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuál sería realmente la función en nuestro cuerpo de nuestro sistema óseo? Pues bien, si los músculos nos permiten la movilidad, realmente esta movilidad no sería del todo posible si no tuviéramos huesos que nos dieran firmeza. Porque si solamente nuestro cuerpo fuera o estuviera cubierto de músculos, como en algunas especies que son invertebradas, pues sencillamente no podríamos caminar erguidos y no podríamos hacer toda la gama de movimientos que hoy en día realmente podemos realizar. No podríamos saltar, quizás, no podríamos hacer otro tipo de acciones que hoy en día podemos hacerlo gracias a que tenemos un sistema óseo. Ese sistema óseo es la estructura fundamental del cuerpo, es lo que nos da sustento, es lo que nos da firmeza, es lo que no nos deja ser gelatinosos, sino que nos da una rigidez necesaria para movernos en el mundo como hoy en día nos movemos. Entonces, si vamos a entender eso desde la parte inconsciente y cómo los huesos se manifiestan desde el inconsciente, pues vamos a encontrar que precisamente los huesos o el sistema óseo representa o significa de manera inconsciente la base fundamental de nuestras estructuras de creencias, es decir, la rigidez y la fortaleza que tengan nuestras creencias, nuestros dogmas, nuestros paradigmas de fondo, lo más estructurado de nuestra vida y las creencias más profundas se somatizan directamente en los huesos. Esas creencias igualmente son las que nos llevan a una vida de rigidez en algunos de estos aspectos. Al ser las creencias primarias, son las creencias más rígidas, son las creencias más fuertes y más sólidas que nosotros tenemos y por lo general son las que más se nos dificulta a veces generar cambios en nuestra vida. Pero de todas maneras es aquella que nos da la firmeza para poder, bajo esas convicciones que tenemos construidas, pues de la mano o con la combinación de los músculos poder hacer los movimientos de una manera mucho más firme, mucho más estructurada. Cuando yo tengo problemas en mi sistema óseo es cuando yo tengo problemas en mis estructuras de creencias, pero de creencias de base, de creencias profundas. Y cuando hay este tipo de creencias en conflicto, pues se generan múltiples problemas en el sistema óseo. Algunas de las principales enfermedades que aquí colocamos o de manifestaciones que aquí colocamos son, por ejemplo, las fracturas, las dislocaciones, el cáncer, la descalcificación, el dolor, etc. Nuevamente, hablemos de dolor, empecemos de dolor ya que está de último, pero retomémoslo porque lo hemos visto en el video anterior de los músculos. Cuando algo me duele, es porque inconscientemente también genera un dolor. Y si estamos hablando de los huesos, estaríamos hablando que esas creencias que yo tengo de base o algunas de mis creencias de base me generan un profundo dolor. Bien sea porque son creencias necesarias para mantener, pero que no son realmente positivas, o porque no he podido generar el cambio para modificar esas creencias de base y eso me genera un dolor. La descalcificación en los huesos tiene múltiples significados, pero la descalcificación, si lo hablamos desde la parte inconsciente, que sería la estructura básica de nuestras creencias, pues es la pérdida y el desmoronamiento de nuestras propias creencias. Es allí cuando nosotros de pronto nos cuestionamos si todo lo que hemos creído realmente ha valido la pena, si era realmente lo que debíamos creer o no. Y es allí cuando empezamos a cuestionarnos muchas de nuestras cosas en la vida y empezamos a reaccionar de una manera a veces positiva, a veces no tan positiva. ¿Cuándo se da la osteoporosis, por ejemplo, o la descalcificación en los huesos? Cuando tenemos una edad en la que nos cuestionamos, cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dejado de hacer y todos los errores que hemos cometido en la vida, quizás por ese tipo de creencias tan fuertes y tan profundas que nosotros tenemos, que sin habernos dado cuenta en la vida, pues las seguimos dándole, digamos, aliento a esas creencias y que en algún momento nos perjudicaron, pero pues sencillamente no las pudimos cambiar o no generamos o no quisimos cambiarlas en un momento dado. Entonces miren que la época donde el ser humano más se cuestiona con respecto a lo que es su vida, a lo que ha sido su vida y a lo que realmente ha hecho y ha dejado de hacer,
es la época más o menos en la que empiezan en algunas personas los problemas de descalcificación ósea. Estamos hablando de los 50 años, 60 años, 70 años, donde ya uno dice, bueno, hace como el resumen de su vida y empieza a sacar cuentas. Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos que la descalcificación es un cuestionamiento bajo muchas de nuestras ideas, y ese cuestionamiento, si se da de una manera negativa, si se da de una manera conflictiva conmigo mismo, pues me puede generar procesos de descalcificación. De cáncer, cáncer en los huesos, el cáncer es una enfermedad que realmente es pues autoinmune y genera casi que un conflicto interior. Son conflictos interiores muy fuertes, son choques muy fuertes, y si estos choques o conflictos muy fuertes se dan en los huesos, pues se dan precisamente en las estructuras de lo que ha sido toda nuestra vida y lo que le ha dado sustento a nuestra vida. La dislocación o la fractura está realmente ligada a que algunas de esas ideas ya no cuadran en el caso de la dislocación. Entonces, al no cuadrar algunas de esas ideas con lo que ya es nuestra realidad, sencillamente el hueso se puede desacomodar de su posición natural. Coloquemos un ejemplo como dislocar un hombro. Si yo, por ejemplo, me disloco el hombro izquierdo, recordemos que la parte izquierda del cuerpo está relacionada hacia lo femenino, hacia las mujeres, las emociones, los sentimientos, la creatividad, etc. Muy probablemente pueda tener algún tipo de conflicto con mi pareja si es femenina, con mis emociones, con mi madre, o con algún tipo de situación que me haga a mí generar una dislocación o desacomodación de mi hombro. Y recordemos que el hombro es lo que nosotros cargamos, es la capacidad de carga que tenemos. Entonces, si tenemos una situación muy conflictiva que no podemos ya seguir cargando, que está directamente afectando mis estructuras básicas de creencias y que creo que esa situación ya no debe estar, con cualquier movimiento que yo haga, con cualquier movimiento que de pronto genere bruscamente o sencillamente con un ligero golpe puede desacomodarse el hombro, porque se está manifestando allí que hay un tipo de conflicto que no se ha resuelto. Y cuando hablamos de fractura, cuando hablamos de rompimiento, es porque si se rompe el hueso, se rompe la creencia asociada al hueso directamente que se está fracturando. Si es un hueso en la mano, sería diferente a un hueso en la pierna o en la cadera, o según el significado que tengamos en las siguientes áreas del cuerpo. Entonces, esos rompimientos es porque hay conflictos ya muy fuertes, porque hay cosas muy fuertes que realmente nuestra mente nos dice esto ya no cuadra, esto ya no encaja, y hay una fractura directamente en esa estructura de creencias. Y bien, este es algún bosquejo, digamos, de lo que podemos encontrar o el significado que serían los huesos dentro de nuestro sistema, tanto físico como mental y emocional. Nuevamente, si hay algún tipo de enfermedad o manifestación, fractura o accidente en alguna de las áreas del cuerpo, lo recomendable es consultar el diccionario de enfermedades y profundizar, pero tener ya la base y tener ya la conciencia de que nuestro sistema óseo, nuestros huesos, son nuestras estructuras de vida, son nuestros pilares en cuanto a nuestras creencias y en cuanto a nuestros dogmas y nuestros paradigmas. Muchas gracias.